el IDEAN lleva más de una década y media midiendo la deforestación en Colombia. Este ejercicio del sistema de monitoreo de bosques y carbono fue implementado por el actual ministro de Ambiente, el doctor Ricardo Lozano, en el cual se diseñó de acuerdo a esos impactos que venían dándose a los bosques de Colombia. Si actualmente tenemos el 52% de nuestro territorio nacional son bosques, hace unos años era mucho mayor esta área. Se veía cómo los procesos que se estaban dando en el territorio, en todas las regiones del país, iban aumentando aceleradamente. Este sistema se ha establecido en el IDEAN, se implementa y se ejecuta con tecnologías de punta, con imágenes de satélite, Sentinel, entre otras, de alta resolución. Hay un equipo técnico humano, no solo acá en el IDEAN, sino asociado con las corporaciones autónomas regionales, con ejercicios pilotos como los que tenemos actualmente con la CDA, con Corpo Amazonia, con el SINCHI, ejercicios allí en campo que nos permiten monitorear día a día, hora tras hora, la deforestación en Colombia. Con esta información hemos emitido 17 boletines, actualmente salen trimestrales. En estos boletines del monitoreo de la deforestación en Colombia se detectan polígonos en este momento hasta que nos pueden llegar a resoluciones bien detalladas. Hemos detectado áreas de deforestación hasta de 100 hectáreas en estos ejercicios piloto y también trimestre por trimestre tenemos monitoreado cuáles son esos focos o esos centros o esos núcleos de deforestación en Colombia. Algunos de ellos, algunas veces aumentan, otras veces disminuyen el impacto de la deforestación, pero en sí, en gran parte del territorio tenemos núcleos. En la región Caribe, uno de los de mayor impacto es la Sierra Nevada de Santa Marta. Si vamos bajando de norte a sur del territorio nacional, tenemos la Serranía de San Lucas. Tenemos sectores del Nuevo Paramillo. Si nos vamos hacia el occidente del país, la selva amazónica del Chocó, ahí tenemos unos núcleos también en el Baudó. Si seguimos bajando por el Pacífico colombiano, en sectores de Cauca y de Nariño. Luego transitamos por la región andina, en norte de Santander, en el Catatumbo. Allí tenemos otros núcleos de gran impacto permanentemente. Tenemos algunas zonas de Antioquia. Si nos vamos bajando un poco más hacia el oriente del territorio nacional, en ese tránsito de las sabanas húmedas de la Orinoquia y el paso a la selva del Amazonas, está el gran anillo de deforestación en Colombia, en departamentos como el Meta, como Guaviare, como Putumayo y Caquetá. Allí está uno de los grandes focos y anillos de deforestación en Colombia. Esta información la monitoreamos permanentemente, sacamos los boletines, trabajamos en compañía también semanalmente con otras instancias, no solo el Ministerio de Ambiente, sino el tema del Ejército Nacional. Permanentemente les estamos informando los focos que se van detectando. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hace el IDEAN con esa información? Bueno, esta información es publicada en un portal, en el Sistema de Información Ambiental de Colombia, en el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. Es informada a la población en general, a los diferentes sectores, a los demás ministerios y se trabaja en conjunto con otras en alianzas para llegar a la región a buscar mecanismos de control de la deforestación. Esto es en campo con las corporaciones autónomas regionales, con el Ejército Nacional, con el Ministerio de Defensa. También con esta información se gestan políticas y acciones para controlar la deforestación en Colombia. Se hacen estudios e investigaciones y salen datos como son cómo controlar la deforestación y cuál ha venido siendo el comportamiento año tras año de estos impactos en el territorio nacional. Tenemos dos datos que son los cercanos, ¿no? 2015 y 2015, 16, 17, 18. Sí, 17. 17. 17, ¿cómo se comportó? Estábamos hablando que hubo un incremento del 23% de la deforestación en Colombia, ha sido uno de los años de mayor impacto en el territorio nacional. Acercamos a cerca de 220.000 hectáreas, o sea, 2017 con 220.000 hectáreas deforestadas en Colombia y con focos de deforestación concentrados. El 74%, más del 70% está concentrada en el Amazonas de Colombia. ¿En el departamento del Amazonas o en la Amazonas? En la región del Amazonas, en los bosques del Amazonas, está más del 70% de la deforestación del año 2017 y en general ha sido la tendencia. Esa transición entre la cordillera oriental hacia la selva del Amazonas, el piedemonte de Putumayo, Caquetá,
sectores del Piedemonte de Meta. Ahí están incrustados unos sistemas protegidos de Colombia como son los parques nacionales naturales. Hay un triángulo de 3 parques nacionales, los cuales en este momento son como la venda de bosque que le queda al Amazonas en ese tránsito de las sabanas hacia el bosque. ¿Esto qué quiere decir? Que estas zonas que están quedando aún como unos relictos de bosque, que pudiésemos decirlo, en medio del anillo de deforestación, son los más vulnerables en este momento y los que debemos más proteger ahora, dado que el bosque da una respuesta directa en la vida y se llama el agua, el balance hídrico y el ciclo hídrico. A medida que talamos el bosque, estamos eliminando el ciclo hidrológico en muchos casos, dado que si no hay bosque, no hay procesos de evaporación, evapotranspiración, no fabricamos nubes y por lo tanto no precipita y no hay agua. No hay agua para los humanos que viven en la zona, no hay agua para vertir a los ríos que se alimentan de estas precipitaciones y aumenta los daños en los suelos. Y por lo tanto, al dañar ese ciclo hidrológico y al no haber agua, estamos impactando toda la biodiversidad. Y esto viene sumado a que la deforestación, al quitar todas las diferentes capas del bosque, sea la arbórea, la arbustiva o la herbácea, cuando viene el cambio climático y la variabilidad climática con eventos extremos, sea fenómenos del niño o la niña, las mismas poblaciones donde fueron deforestadas las áreas de bosques son fuertemente impactadas, sea por una creciente súbita o por escasez de agua. Doctora, ¿se sabe quién está deforestando? Los procesos de deforestación en Colombia están asociados a actividades ilícitas. La ganadería ilícita transitando y avanzando la frontera hacia el bosque. El cultivo ilícito. ¿Sí? Las zonas de apropiación de terreno que también siguen siendo, son ilícitas. Todo lo que hace daño al bosque, por supuesto que es ilícito. Son muchos factores y cada territorio del país, así como cada territorio del país tiene bosques diferentes, cada uno tiene su particularidad en las acciones de deforestación. Por lo tanto, la atención, el cuidado de esos bosques debe ser más sectorizado y más regionalizado, de la misma comunidad que lo habita. Los bosques de la Sierra Nevada de Santa Marta tienen su particularidad. Los bosques de la Serranía de San Lucas tienen su particularidad. Las selvas del Pacífico tienen su particularidad. Los bosques de la región andina, muchos de ellos son el tránsito a la protección de la alta montaña, ¿sí? Muchos de estos bosques son los que nos generan o fabrican el agua para los habitantes de la región andina. Los bosques de la selva del Amazonas son los que fabrican agua para gran parte del planeta y son los que fabrican y generan aire para todos. Ese es un pulmón, el pulmón del Amazonas. Es la fábrica de agua no solo para Colombia. Somos un país tropical y nuestra incidencia en el cuidado o el descuido de los bosques de Colombia inciden en las variables climáticas no solo del trópico sino del planeta. O sea, es un daño monstruoso. Por supuesto que sí. Así como somos el hecho de ser un país tropical, ¿sí? Todos reconocemos estar en el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, nos da esa particularidad de que todos los días nos llega el sol, que toda nuestra vegetación es exuberante, que nuestra hábitat, la flora, la fauna es exuberante, es única. Eso mismo nos da esa misma responsabilidad de cuidarla, protegerla y albergarla, la fábrica de agua que esos bosques nos dan, la biodiversidad y el recurso de agua en general. A medida que talamos los bosques, vamos afectando algo más que es la piel del planeta, que es el suelo. Entonces es todo un proceso que va en cadena. Si quito el bosque, no hay agua. Si no hay agua y llega un evento extremo, cae sobre un terreno que no tiene bosque y no protege del agua, como ese colchón. Cae un suelo que está desprotegido, se va con procesos de escorrentía, llena el agua del río, lo llena de sedimentos y eso más adelante se ve reflejado en crecientes súbitas, en inundaciones o eventos extremos. Es decir, talar un árbol implica afectar de por vida al ecosistema y a la propia vida humana. ¿En qué parques estamos hablando de los que me habló de los polígonos? Estaría Macarena, Tinigua y
Picachos, Tinigua y Macarena. Son los tres que están en esa franjita. Eso después lo podemos hacer un mapita en especial. Bueno, Sumapaz es bueno resaltarlo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros recibimos humedad de las selvas del Brasil, del Amazonas, ¿no? Eso si uno va a mirar todo el concepto climatológico y sinóptico del planeta. Hay épocas del año que la humedad, como pasó esta semana, llegó del hemisferio sur. Esa humedad normalmente transita por las selvas, que normalmente tenía ese recorrido, depositaba el agua, evaporaba y generaba una nubosidad fuerte que muchas veces llega a la cordillera oriental, donde albergamos los páramos de Colombia. ¿Sí? Entonces, uno debe ser consciente que la misma agua que tomamos acá los bogotanos depende de los bosques del Amazonas. Depende de los bosques del Amazonas. Esa agua que tenemos acá en Chingaza, que provee a 10 millones de habitantes, esos páramos que tenemos en Sumapaz, ese bloque, ese complejo ecosistémico, ¿sí? También se ve afectado, dado que si no hay bosques, el flujo de humedad relativa y los impactos que pueden dar el no tener ese bosque en cuanto a vientos, puede cambiarnos hasta los ecosistemas de alta montaña como lo son los páramos. El daño es una cosa impresionante. Chiribiquete, ¿qué me cuenta? Bueno, Chiribiquete, que es una gran extensión de protección, por supuesto que también ha estado siendo afectada por los impactos de deforestación. Es hasta tal punto que hemos llegado a dañar lo que deberíamos cuidar más, ¿no? Hemos crecido en el país con una concepción de reservas protectoras, de reservas forestales, de áreas protegidas, en muchas escalas, en muchas denominaciones, y son los sitios del planeta y del país que son sagrados, son para cuidar, para preservar y para conservar. La falta de conciencia nuestra ha llegado a tal punto que violentamos esos lugares sagrados del planeta, porque no son solo de Colombia. Terrible. La parte del Pacífico, doctora, que es donde hoy está afectando mucho la coca, ¿no? Bueno, el Pacífico colombiano también desde niños aprendimos que contábamos en el Pacífico colombiano con uno de los puntos de mayor pluviosidad del planeta. Sí. Ese título estamos alterándolo, afectándolo y estamos con una tendencia a perderlo. Índices climáticos nos indican que esas tendencias actuales de las últimas décadas nos están presentando en algunos puntos del Pacífico colombiano descensos en las precipitaciones. Es decir, esa zona ya no llueve tanto como cuando niños crecimos pensando que era uno de los países de las zonas pluvióticas mucho más grandes. El Pacífico colombiano depende de otros sistemas sinópticos como lo son la Baja Anclada de Panamá, la Vaguada de Panamá, la zona de confluencia intertropical. Uno lo va a ver en los sectores productivos como son las hidroeléctricas. Uno ve hidroeléctricas que estaban acostumbradas a que les llegaban las masas húmedas del Pacífico, transitaban por la serranía del Baudó, por las selvas del Pacífico, transitaban hacia Antioquia, hacia Caldas, Risaralda, Quindío, y eran muchas zonas que eran muy lluviosas, ya no lo son. Es decir, que esto también impacta a los sectores productivos, dado que la tala de bosques puede ser a miles de kilómetros, no les permite el flujo de humedad con el cual estaban acostumbrados para acumular agua en determinados sectores productivos, no solo para las hidroeléctricas, sino para el sector agropecuario también. O sea, estamos en un nivel de destrucción muy peligroso. Podríamos decir que estamos en un nivel de conciencia muy bajo. O sea, la gente no sabe qué está pasando o no le interesa, ¿no? No tenemos como el nivel de referencia de lo que yo hago en un metro cuadrado, en una fanegada o en una hectárea me puede afectar miles de kilómetros. La coca, estamos hablando de 200.000 hectáreas, que debe ser más, ¿no? Cuando se habla de 220.000, ¿usted tiene alguna cifra? No, esa es más del grupo del CIMSI, que es el que se dedica a monitorear cultivos ilícitos. Pero sí son muchos, ¿no? O sea, son más de 200.000 hectáreas. Es uno de los factores de la deforestación en Colombia, los cultivos ilícitos también lo son. ¿Qué pasaría si nosotros, que el país lograra, que eso es un sueño, es decir, bueno, paramos en los cultivos? ¿Cuánto tiempo tiene la naturaleza para volver a regenerar todo eso? O sea, en materia de tiempo, ¿cómo es la destrucción? Bueno, así como ha sido tan rápido los efectos, ¿no?, de las décadas, uno podría hablar que desde los 50 hablábamos del cambio climático,
que nos fuéramos preparando, que parte era nuestra acción humana. Llegaron los 2000, nos empezaron a impactar, llegaron los 2010 y llegaron los eventos extremos. Entonces esto es tan rápido y tan acelerado que ahora devolvernos, ahora hay que hacer el alto, ¿no? Hay que detener la tendencia, hay que hacer el alto en el camino y hay que empezar a recuperar lo perdido. Pienso que nunca es tarde, que podemos hacerlo, así como tuvimos, tuvimos la irresponsabilidad de destruir el recurso, tenemos ahora que ir a la inversa, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Hay muchos mecanismos de hacerlo, restaurando, protegiendo, reforestando, recuperando especies nativas. El ejercicio puede ser muy lento, pero debemos hacerlo de tal forma que sea seguro. Debemos empezar a recuperar las especies nativas que muchas cambiaron o eliminamos, sea por extracción de madera, sea por otro tipo de usos, sea por otras afectaciones. Las especies nativas debemos recuperarlos. Eso implica desde un semillero, desde un banco de semillas, que no son procesos tan rápidos. Eso implica volver a la cultura del vivero. Eso implica volver a tener sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles, agroambientales, como lo estamos haciendo con Sinchi en el Amazonas. Eso implica organizar nuevamente a la comunidad en este tipo de actividades. Y no solo en el tema de recuperar el bosque, todas sus capas o todas sus especies, sino en mitigar y adaptarnos al cambio climático. Doctora, qué pena con usted. Regáleme la definición ya muy de crayola. Agroforestales. Agrosilvopastoriles, agroambientales. Es que agroforestales es la mezcla en lo agrícola y lo forestal. Sí. Tenemos agrosilvopastoriles, que está el bosque, la agricultura y el ganado. Esos podrían ser una de las tres. Hablamos de los agroambientales, como lo llamamos ahora en el Amazonas, que es el agro y el ambiente. Son muchos mecanismos de trabajar con todas las actividades, el ganadero, el agrícola y el bosque. Eso es manejar estratos. Pueden ser agrícolas con cultivos, con arbóreos, arbustivos. Uno puede manejar desde cultivos hasta frutales, hasta especies maderables o a especies de sombra. Para los agricultores eso es lo que les interesa, como tener, lo que hemos hecho con la frontera agrícola es que sembramos hasta la última esquina si tengamos que quitar el último árbol, ¿sí? Y se nos puede ir la mano y quitamos el árbol de la orilla del río, ¿sí? O el de la orilla de la carretera. ¿Por qué? Porque la sombra del árbol le puede estar quitando espacio del terreno, pero no se han dado cuenta que eso mismo le está afectando al cultivo, porque cuando viene una helada, una sequía, el árbol que lo estaba protegiendo ya no existe. Entonces son sistemas integrales, equilibrados y sostenibles, que le permiten a la persona tener recursos del bosque, tener alimento propio y tener sostenibilidad, sea con el ganado o con el cultivo. Hay algunas zonas donde podemos hablar de, no podemos hablar de desarrollo sostenible, o sí se puede hablar de desarrollo sostenible en la selva, o definitivamente no se debe hablar y debe dejarse quietico, que se conserve. Nosotros necesitamos de la naturaleza y la naturaleza necesita de nosotros. Pensaría que nosotros necesitamos más de ella, pero debemos convivir en ella. Debemos respetar a esas comunidades indígenas que viven en la selva, debemos respetar a esas comunidades afro que viven en la selva. Y los colonos debemos respetar esa convivencia sana, equilibrada y saludable para el bosque. Pero la pregunta es obvia, doctora, ¿ellos sí respetan el bosque? Eso fue lo que dejamos de hacer en esa transición de la colonización. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mire que muchos de esas culturas han sobrevivido en la selva con un sano equilibrio y uso del recurso, porque la selva le provee no solo los frutos, los alimentos, la sombra, el cobijo y el hábitat, sino también muchos de ellos se alimentan del pescado que hay en los ríos, de la selva, y han logrado un sano equilibrio. Eso es lo que tenemos que venir. Necesitamos combinar el conocimiento ancestral que hemos muchas veces violentado, cambiado o impuesto por otro conocimiento y la tecnología que llega. Tenemos que mezclar las dos cosas, el ancestral y la tecnología y el conocimiento, la ciencia. La ciencia tiene que llegarles a ellos y nosotros debemos respetar su conocimiento ancestral. Sí podemos hacerlo, por supuesto que lo podemos hacer.
Eso ya lo estamos haciendo, tenemos cerca de 24 ejercicios pilotos con las comunidades en la selva que se están trabajando con los otros institutos y con las corporaciones. Dañar el medio ambiente. Vivir en equilibrio con el recurso. Sí, eso implica el río por el que transitan, porque recordemos que en la selva se mueve más por los ríos que por carretera. Eso implica tanto la pesca que ellos tienen, otros mecanismos de sobrevivir, porque también hay que buscar otras estrategias, que muchas de ellas son o los cultivos, como el azaí. Azaí es una de las especies que estamos trabajando. La palma de azaí es una de las estrategias que se está trabajando en este momento. El tema La cocona, son muchas estrategias que se están haciendo con todo lo que ellos tienen ahí, ¿no? Es investigación asociada a la supervivencia de las comunidades que están ahí. Muy de la mano la investigación y la supervivencia de ellos. Pero hay comunidades que definitivamente es chévere que estén ahí y pueden arreglar y convivir con la naturaleza. Pero hay comunidades que no les interesa, o sea, hay unas comunidades que son, ¿cómo se llama?, transhumantes y que van a cultivar la coca o a sacar una plata de eso, una cultura extractivista que no les interesa cuidar eso. Sí, es la parte ilícita, ¿no? Ajá. Que es la que puede estar afectando. Coca, ¿cierto? Y ahí sí hay que sacarlo, ¿no? Bueno, eso hay que buscar estrategias de cómo hacerlo, ¿no? Claro, pero hay que... Bueno, doctora, finalmente Artemisa, lanzó el gobierno Artemisa, ¿no? Sí, es para proteger la diosa de protección que protege los recursos. ¿En qué consiste en este caso la estrategia? Bueno, esto es toda una estrategia el tema de legalidad. No sé si tú la puedes explicar un poco más. Está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, tenemos el tema de legalidad, el tema de protección, el tema de conservación, y es darle el alto a la deforestación. Si veníamos en una escalada de deforestación de más de 200, pueden ser hasta 260, más de 200.000 hectáreas por año, frenarla, detenerla y darle el quiebre a esa tendencia, con cifras reales. ¿Y con qué acciones? Con acciones desde campo, desde conocimiento, desde la misma comunidad, lo que se está haciendo con los institutos, con las corporaciones autónomas y con las normas y la legalidad y con el monitoreo permanente. Yo pensaría que Ederson se me puede ayudar con el plan para que lo podamos escribir y citar muy bien. Artemisa. Sí, pues eso hace parte a comienzos de este año el Ministerio de Defensa aprobó una política de seguridad nacional en el medio ambiente y la biodiversidad es un activo estratégico del país. Digamos, el Ministerio de Defensa va a orientar todos sus esfuerzos no solamente al control territorial para, digamos, desarticular bandas criminales y grupos armados al margen de la ley, sino también para proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Entonces, Artemisa es una estrategia conjunta del gobierno para asegurar que los parques nacionales estén libres de deforestación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y establece, digamos, 3 ejes estratégicos, como lo menciona la directora. El tema de legalidad quiere decir desarticular las bandas criminales que se benefician del aprovechamiento ilícito de recursos naturales, establecer las zonas estratégicas de intervención en conjunto con el Alto Comisionado para la Seguridad, en donde estas áreas van a recibir un control territorial estratégico, algo que ha evidenciado el IDEAM es que hay una relación casi que directa, como lo mencionó la directora, entre actividades ilícitas y la presencia del bosque natural. O sea, tradicionalmente en Colombia el conflicto armado y social ha estado en las áreas de bosque natural. Por eso esas zonas de intervención estratégica que establece el gobierno van a orientarse también a la... Sí, pero entonces ahí se planteaba, o yo lo escuchaba, que en algunas zonas la guerrilla sirvió para proteger las áreas y que hoy que ya no está ahí, pues por eso fue el problema, porque se metieron un poco de grupos sin ningún control. Sí, históricamente el acceso al bosque se ha facilitado por, digamos, restricciones. Originalmente porque era muy lejos y estaba sin accesos viales. Una vez estaban los accesos viales por grupos armados al margen de la ley que estaban en estas zonas. Precisamente esas zonas estratégicas de intervención hacen eso, hacen que el gobierno esté presente en los territorios y evite que grupos criminales al margen de la ley, digamos, afecten esas áreas de bosque. Exacto, es que tienen que haber es una presencia del Estado. Y eso es que fue el problema que hubo. Salieron las FARC y el Estado no copó las zonas. Las áreas, en algunas áreas. Listo. Bueno, perfecto. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos?